Bien, hermanos, comenzamos entonces nuestra tercera clase ya del método inductivo o del estudio inductivo de la Biblia. Y sí, al- bien, ok, correcto. Entonces, hay varias cositas pendientes que revisar antes de hacer la clase en sí de esta que toca el día de hoy. La semana pasada, por falta de tiempo, la página 21 dejamos para que lo puedan completar ustedes. No estaba dentro de la actividad o de la tarea oficialmente, pero era algo que tenían que completarlo, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿qué tal si vamos a la página 21 y ver cómo lo terminamos de completar? O sobre todo escuchar respuestas, ¿no? Si es que lo llegaron a completar, ¿no? Si no completaron esa página, me dicen, no lo puse, ¿no? Y bueno, hoy día lo completamos. Si lo completaste, quisiéramos escuchar tu respuesta, ¿no? Quizás no de todos, pero de uno en uno. Por ejemplo, el número 14 estuvo completado, sí creo, ¿no? Eh, nada, ¿no? Nada de la página 21. Entonces, en la página 21 básicamente encontramos una pregunta de interpretación y todas las demás son de aplicación, ¿sí? Algunos incluso habían mandado la foto incluso de esta página y algunos solamente de la tarea como tal, ¿no? Que está en las 60 y tantos. Bien, entonces voy a compartirles la pantalla, me parece que me estoy compartiendo. Ahora sí. Listo, ahora sí, ¿no? Entonces ustedes también ahí me siguen con su manual, página 21, y vamos a completarlo, pues entonces, para terminar con esa porción que estuvimos estudiando sobre, en cuanto a Marcos, ¿no? Era Marcos capítulo 2 del verso 1 al 12, habíamos hecho un análisis en base a preguntas inductivas. El, la pregunta número 14, que es una de interpretación, dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Alex Pacheco, ¿qué colocaste ahí? Si no lo colocaste, dices, nada, pastor, ¿no? Entonces, hoy día completamos. Pero colocaste algo ahí, Alex Pacheco, en la página 21, donde dice, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la pregunta, pastor? La pregunta número 14 dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Página 21 estamos. No, pastor, no lo terminé. No lo colocaste. A ver, No. ¿alguien colocó voluntariamente? Ahí está, Alexander Bustos, vamos. Tu audio, Alex. Tienes que hablar para saber si te está escuchando o no, pues. ¿Me escucha? Ahora sí, excelente. Con un pequeño sonido, pero sí te escucha. Dale nomás. Yo puse que la idea principal es que Jesús tiene potestad para perdonar pecados. Bien, bien. Buena respuesta. Excelente. Muy bien. Julio César, ¿colocaste algo ahí distinto quizás o idéntico? Sí, pastor, el 14 puse que solo en Jesús podemos ser perdonados de nuestros pecados, por nuestros pecados. De nuestros pecados, ¿no? Entonces, Patricia o hermano Luis, ¿no? Creo que agregarle ahí en esa parte sí, el poder de Jesús, ¿no? Y la fe del paralítico. Ya. Ese sería mi idea principal. La idea principal de lo que se tocó, ¿no? Todo es El relato, pues, tema. del 1 al 12. Ajá. Sí, así es. Ya. Claro, porque también se valora la fe de ellos, dice, ¿no? No especifica paralítico, tampoco solo los 4 amigos, sino al decir de ellos, es en conjunto de todos los que entraron por el techo, pues, ¿no? Así es. Bien, excelente. Patricia, ¿qué colocaste en ese texto? O en esa pregunta, disculpa. La fe puse. La fe, la idea principal del texto. Sí, pero la fe es, como dice, ¿no? Estuviéramos hablando quizás solamente los personajes secundarios, ¿no? Y vimos de que el personaje principal de esa historia no tanto era el paralítico, era Jesús, ¿no? Porque luego toda la conversación va en torno a él, a su deidad, ¿no? Si perdonó o no perdonó, si tiene potestad o no tiene potestad de perdonar pecados, y él finalmente concluye, y para que vean, dice, ¿no? Y termina diciendo, también puedo sanarlo, ¿no? Entonces vemos
que el paralítico sí es un personaje, pero el personaje principal de esta historia viene a ser Jesús, ¿no? Si tuviéramos verlo desde ese punto de vista. Entonces, la idea principal del texto también tendría que ir en torno al personaje principal, ¿no? Valga la redundancia. La fe en Jesús. Así es. Sofía. Yo igual puse la fe, ¿no? Ok, perfecto. Bien, entonces viene a ser lógicamente la fe también, pero como le digo, ¿no? Jesús tiene potestad de perdonar pecados, o quizás resumirlo como que Jesús es Dios, ¿no? Porque básicamente se demostró eso, ¿no? Con esta historia, que Jesús era Dios. Bien, pasamos al verso 15, ¿no? Digo, a la pregunta 15, dice: ¿tienes la fe para llevar a alguien que está espiritualmente paralítico a Cristo? Y esta es una pregunta de aplicación, porque si te das cuenta tiene que ser respondida en primera persona. Y ese es uno de los detalles que quisiera el día de hoy también afianzar, ¿no? He visto las fotos que me enviaron y en las preguntas de aplicación algunos están respondiendo en segunda persona, ¿no? Como por ejemplo dice aquí: ¿tienes la fe para llevar a alguien que está espiritualmente paralítico a Cristo? ¿Qué podríamos responder en cuanto a eso, Keila? Sí. Sí, claro, ahí, por ejemplo, la respuesta puede ser puntual, ¿no? Sí o no, ¿no? Porque no te piden más explicación. Ya en la segunda parte te piden una explicación de cómo, ¿no? De qué manera harías una lista específica de cómo lo harías, ¿no? Pero la primera parte sí o no, ¿no? Entonces es algo personal en el que uno dice: la verdad que no tengo esa fe, ¿no? O sea, quisiera tenerla, pero no la tengo hoy, ¿no? Pero quizás dice sí, o sea, porque, ¿no? Entonces, Keila dice que sí. Julio César, ¿tú qué dices? Yes. Yes. Se ha quedado con lo de ayer. Bien, y si tú tuvieras que hacer una pequeña lista, dinos solamente una manera específica de cómo lo harías. Uy, no lo puse, pasar. Pero tienes la fe. Claro, pero tengo. Sofía, a ver, en cuanto a eso. Ya, yo puse orar por esa persona, ¿sí? Después he puesto hablar con esa persona, tratar de entablar mayor amistad, que tenga confianza conmigo, al igual yo con esa persona, ¿no? Y después pues puse predicarle, presentarle a Cristo de frente, así de golpe. Levantó la mano nuestro hermano Luis. Sí, coincido también, ¿no? Llevándolo a Cristo en oración, primeramente, y después presentándoselo a Cristo como nuestro Salvador y predicarle el Evangelio, ¿no? Excelente. Chicos, los que no completaron, justamente estamos haciendo un tiempo, lo estamos dedicando a terminar de completar, es para que ustedes puedan completar, ¿no? Esas ideas que lo están diciendo. Gracias, hermano Luis. Alexander, levantaste la mano. Sí, yo lo haría a través de un volante. Excelente, o sea, es una lista de maneras específicas, ¿no? Y tenemos testimonio de esta iglesia, ¿no? Personas que han llegado por un volante, es interesante. Vivían cerca de la iglesia, pero finalmente el instrumento que Dios usó fue de que se le entregue un volante, ¿no? Y así llegaron y hasta ahora hasta incluso sirven en esta iglesia. Bien, entonces ahí tenemos ideas, creo que, para poder completar, ¿no? La pregunta número 16 también es aplicativa, dice: haz una lista de los obstáculos que has experimentado cuando llevas a alguien a Cristo. Esto es que tú hayas experimentado, ¿no? ¿Qué obstáculo? No sé. Lo dejamos a libertad para que puedan levantar la mano y participar, ¿no? ¿Qué has experimentado? Yo puse timidez y vergüenza muchas veces. A veces tenemos tanta confianza con las personas que justo nos da un poquito de vergüenza tocar ese tipo de temas, porque no es que tú te levantes y, oye, ¿cómo estás? Oye, te cuento de Cristo. O sea, no es tan así que uno comparte del Señor, ¿no? Otro, he puesto falta de fe y amor, que muchas veces nos preocupamos y queremos a las personas, pero no nos damos cuenta que su eternidad está en juego y nosotros somos partícipes de eso, ¿no? Entonces como que nos falta, en lo personal, ¿no? Nos falta un poco más tal vez de fe y de amor, y otro, muchas veces falta de seguimiento y constancia. A veces he predicado mucho y me dicen,
creo que a casi todos les he hablado de Cristo, pero no he seguido ahí, no he estado constante, no he estado detrás, ¿no? Y algunos han llegado a iglesias, han llegado a conocer del Señor, pero como que yo dije, bueno, ya conocieron, ya, pues no, que sigan su camino. Pero debería de haber continuado viendo, preocupándome por algunos de ellos. Gracias, Sofía. Justo ahí creo que deberíamos aprender, ¿no? Lo que decíamos en cuanto a estos amigos, no, bueno, no eran amigos, estas personas que llevaron al paralítico, ¿no? Porque decíamos que tenían fe, eran recontraventados, otro de que, ¿qué más habíamos dicho? Ingeniosos, ¿no? Para poder hacer todos los cálculos matemáticos para subirse por el techo, arriesgados, podríamos decirlo. Entonces, y lógicamente tenían compasión por el paralítico, ¿no? Más allá de que si eran familiares, amigos, lo que fuese, había una compasión, ¿no? Pero también había una fe. Bien, quizás esas características podrían romper ciertos obstáculos que tenemos, ¿no? Entonces, y en esto quisiera detenerme un minuto más. Nosotros hace un año atrás, más o menos, nos enteramos del fallecimiento de uno de nuestros alumnos, a quien habíamos enseñado en aulas y le teníamos mucho aprecio, y había trabajado con nosotros en la óptica aquel entonces, y falleció por un accidente, 21 años, 22 años a lo mucho, ¿no? Entonces eso nos golpeó bastante en el sentido de que ciertamente el tiempo que estuvo con nosotros o teniendo contacto con nosotros, siempre tratábamos de aconsejarlo, ya que vivía solo, mamá lejos, papá lejos, y era un chico de 21 años, desde el colegio había vivido solo, ¿no? Chambeando, y justo en el trabajo, vendiendo pan, es que de pronto le sorprende un automóvil, un station, y como se va a desbarrancar en esa moto de donde vendía pan, y terminó muriendo prácticamente ahí en el acto, ¿no? En el lugar. Eso nos golpeó bastante, ¿no? Pero al mismo tiempo, como que había un pesar, ¿no? ¿Por qué no le hicimos mayor seguimiento, ¿no? Ciertamente le habíamos hablado en algún momento del Señor, pero después de que perdimos contacto, muchas veces no. Entonces eso como que llamó nuestra atención de decir cuán importante es estar constantemente pendiente de amistades como que Dios pone en nuestro camino, ¿no? Sea alumno, compañero de trabajo, y siempre estar ahí con la invitación. Te verán como cargoso, pero créeme, siempre va a ser necesario, ¿no? Nosotros oramos en el Señor que las palabras que de alguna manera en algún momento se le compartió sobre Dios a él, ahí en sus 40 minutos que estuvo en agonía, hasta que vengan a recogerlo la ambulancia y todo eso, de alguna manera hayan venido a su mente, y bueno, ¿no? La palabra de Dios no regresa vacía, pero eso es nuestra esperanza, ¿no? No podemos afirmarlo, sino y en eso oramos, ¿no? Entonces, es muy importante, mis hermanos, vencer esos obstáculos, ¿no? Que de pronto nos detienen a veces decimos, alguien más lo hará, o más adelante, y ese más adelante o alguien más lo hará no llega, y el Señor te muestra que debiste haber sido tú, por así decirlo, ¿no? Entonces, seguimos. Número 16 dice, no, la segunda parte del 16, ¿cómo vencerías estos obstáculos? Entonces, a ver, alguien que podría compartirnos brevemente en cuanto a esto, ¿no? Que tengas un obstáculo y cómo lo vencerías. Lógicamente ya hemos visto. Vamos, Alexander. Yo puse orando a Dios por ayuda, animando uno mismo, animándose con la palabra de Dios y también compartiendo la palabra para fortaleza de uno mismo y recordando el amor de Dios en todo momento hacia nosotros mismos. Correcto. Cierto, porque si uno de los mayores obstáculos en términos generales es la fe, el temor, la timidez, cosas como esas, o el falta de amor quizás por el prójimo, cada una de estas cosas vamos a ver que son confrontadas por la palabra de Dios, ¿no? Porque justamente la palabra de Dios tiene esa función, ¿no? De edificar nuestras vidas para poder madurar en fe, en amor al prójimo, y tener compasión por los demás, en vencer nuestros temores. Siempre en la palabra de Dios se vas a encontrar, dicen por ahí, un no temas para cada día, ¿no? O sea, yo estoy contigo, siempre vas a encontrar palabras de aliento de parte de nuestro Señor Jesús. Mateo 8, 28, ¿no? Vemos claramente. Entonces, lógicamente, excelente, ¿no? Orando, meditando en la palabra de Dios. Bien,
La pregunta 17 dice, haga una lista de algunas maneras prácticas en las que pueda mostrar que tiene interés por los pecadores. A ver, ¿quién? ¿Alguien? Keila, vamos Keila. Yo puse orando por ellos, orar por ellos, pedir, y también compartiéndoles la palabra de Dios. Bien, bien. Ok, Keila, perfecto. Orando por ellos y compartiéndoles la palabra. Entonces, lo único quizás ahí, ¿verdad? Me estaba olvidando de afianzar, es de, cuando respondamos debemos poner ahí, debo orar por ellos, debo compartirles la palabra de Dios, porque recordemos, las preguntas de aplicación son para responderlas en primera persona, ¿no? A veces cuando decimos orando por ellos, lo hacemos general, ¿no? Alguien más lo va a hacer. Sí. O sea, sino en cambio cuando dices debo orar por ellos, debo compartirles, realmente estoy haciendo que la aplicación sea personal, sea para mí, ¿no? O sea, no sea para alguien más, sino para mí. Pero son muy buenas respuestas, Keila, perfecto. El 18, la pregunta 18 también es aplicativa, dice, ¿cómo puede trabajar usted con otros para atraer a personas a Cristo? Bien, a ver, alguien que haya respondido ahí. ¿Cómo puede trabajar usted con otros para atraer personas a Cristo? Alguien que haya respondido ahí puede hacerlo con toda confianza. Lo que haya respondido, ¿no? Ya, si es que hay algo que corregir, lo corregimos. Yo, pastor, yo puse, creo que corrigiéndolo no como aplicación, capacitándonos, pero tendría que haber puesto, ¿no? Capacitándome en el Señor, trabajando en equipo, utilizando los medios necesarios para llevar a personas a Cristo, así como, ¿no? Zoom, mm, bueno, para mí el Zoom. Perfecto, sí, sí. Entonces, siempre en primera persona, ¿no? Dime, Alex, está levantando la mano. Yo puse compartiendo el mensaje de Cristo. Ok, perfecto. ¿Cómo dice, puede trabajar usted con otros para traer personas a Cristo? Con otros, ¿no? Pero justamente está bien tu respuesta, pero suena un poco general, ¿no? No debería involucrar también a otros, pues, por ejemplo, ¿no? Reuniéndome con los hermanos de la iglesia para orar por otros, por ejemplo, ¿no? Lo que hacemos todos los días, martes y jueves, por ejemplo, ¿no? O sea, nos reunimos para orar por personas que quizás ni siquiera conocemos, ¿no? Y de alguna manera estamos orando por ellos, no solo por sus enfermedades, sino estamos orando para que estas personas se acerquen al Señor, ¿no? Es una manera, por ejemplo, de trabajar en equipo, ¿no? Si fuese de alguna manera nuestros servicios presenciales, con mayor razón, ¿no? Podrías poner ahí, reuniéndome con mi hermano tal para ir a visitar a tal persona, ¿no? O sea, reuniéndome con mi hermano tal para llevar invitados, ¿no? Reuniéndome con mi hermano para salir a volantear, cosas como esas donde te involucre a ti y a alguien más, ¿no? Porque ya es un trabajo en equipo. Finalmente, hermanos, para terminar esta página, ahí hay un hermoso pensamiento. Dice, tú eres un mensajero con un mensaje para la gente. No olvides que el pecado paraliza, ¿no? Entonces, cuando de pronto viene el temor a nuestra vida, la vergüenza, la timidez, debemos entender que son características, no que estés en pecado, pero que son características, o sea, o son cosas que caracterizan básicamente al pecado, ¿no? Entonces, no porque estemos en pecado, sino que muchas veces queremos comportarnos, ¿no? Como esas personas, ¿no? Entonces, y de pronto dices, ya no eres eso. Según de Corintios 5:18, si no me equivoco, dice que nosotros hemos recibido la palabra de reconciliación y que esa palabra de reconciliación debemos de compartirla, ¿no? Así como nosotros hemos sido reconciliados con el Señor, según de Corintios 5:20, más adelante dice que somos embajadores de Cristo. No solo para de pronto decir, somos hijos de Dios, no, nadie se mete conmigo, sino justamente somos embajadores de Cristo, porque ¿qué es lo que hace un embajador? Representar, ¿no? Representar en un lugar, ¿no? Entonces nosotros estamos en este mundo y la palabra de Dios dice, ya no somos de este mundo. No eres un ovni, sino que eres un representante de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Eres sal, eres luz, eso todo ha hecho Cristo en tu vida. Entonces hay bastante responsabilidad en esto. Entonces, bien, hermanos, ahora rápidamente también nos vamos
a la página que dejamos como actividad, ¿no? Ahí de la misma manera, quizás de una manera más rápida, vamos a ir corroborando algunas respuestas. Esa era la página 63, ¿no? Entonces, a ver, me acompañan. Aquí vamos a ser un poco más rápidos en el sentido de decir nuestras respuestas puntuales. Y recuerden, ¿no? Si no completaste por ahí o ves que te equivocaste, a un costado coloca, ¿no? Lo que de alguna manera estamos concluyendo aquí la mayoría o lo que estamos considerando que debería de ir, ¿no? Lógicamente estas preguntas estaban en torno a la lectura que era de Juan capítulo 13, el verso 1 al verso 20, ¿no? Bien, entonces, ¿estamos ahí? Todos vamos entonces a completar o a corregir, ¿no? Algo que me olvidé decirle la semana pasada, de preferencia traten de llenarlo con lápiz, ¿no? Cosa que si es que hay una corrección a la siguiente, ya lo pueden borrar y colocar, ¿no? Porque todos podemos equivocarnos en algún momento en nuestras respuestas, ¿no? Entonces, bien, dice pregunta número 1, es una pregunta de observación, de tal manera que lo vamos a encontrar en el mismo texto. Entonces, vamos a hacerlo algo rápido, ¿ya? Yo hago la pregunta, levanta la mano y lo responde, y si está bueno, ahí queda. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué personas están involucradas en la historia? Alexander, vamos. Jesús, Judas Iscariote, Simón, Pedro y sus discípulos. Bien, ¿faltará algún personaje que hice resto, todo completo? Pastor, Sí. yo puse Jesús, Pedro, Judas, como secundario, el padre de Judas, está el Señor, Dios y Satanás. Ya, ok, yo dije el padre de Judas, Dios, y después, ya, ok, Satanás también consideraste como personaje. Correcto. Que es el malo de la película, ¿no? Ok, perfecto. Bien, hermanos, yo creo que no hay más personajes, ¿no? Han hecho bien su chamba ahí de observación. Pues si observamos, no hay más ahí, no hay más personajes. Esos son todos. O alguien encontró a algún personaje más, a veces suele suceder, que todos ya hicimos ahí cerrado y de pronto alguien dice, no, hay uno más, pero tiene que citarnos la escritura, ¿no? Pregunta número 2, dice, ¿qué evento estaba a punto de suceder? ¿Qué es lo que estaba a punto de suceder según la historia? ¿Algún valiente? A ver, Alexander Bustos. Yo puse que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Pastor. Sí, dime, disculpa. Yo puse que Jesús sería entregado. Bueno, sí, ya, perfecto. Yo puse fiesta de la Pascua. Bien, ahí nos recordemos algo en las historias de Jesús. También en el libro de Hechos, muchas veces siempre nos citan el contexto con simplemente mencionar que se estaba celebrando aquellas fechas, y eso dice mucho. Cuando tú escuchas, era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, por ejemplo, todo eso involucra todo un contexto desde el punto de vista judío. Entonces, cuando encontramos pasajes como esos, el Señor permitió que esto esté escrito porque ¿qué lo puedo decir? Porque quiere decir un mensaje dentro de todo eso, ¿no? Y ciertamente comienza el verso 1 diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, ¿no? Sabiendo que su hora había llegado. Ciertamente también estamos a punto de que Jesús sea crucificado, ¿no? Sí, pero Jesús pudo haber sido crucificado quizás en otras fechas, ¿no? ¿Cómo te ubicas en el calendario judío diciendo, sabiendo Jesús que su hora había llegado? Pero cuando hicimos antes de la fiesta de las Pascuas, eso involucra incluso, si hacemos un análisis más exhaustivo, qué mes fue, ¿correcto? ¿Qué meses del año fue? ¿Qué día fue? ¿No? Porque luego vamos a hablar, por eso que se habla de Domingo de Resurrección, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya, pero bueno, entonces dice, ¿qué evento estaba a punto de suceder? Estaba a punto de suceder, lógicamente, la crucifixión de Jesús, pero también la fiesta de la Pascua, porque dice, antes de la fiesta de la Pascua. Bien,
Esas dos preguntas han sido preguntas de observación que nosotros lo vamos a encontrar explícitamente en el texto, ¿se dan cuenta? Bien, ahora viene una pregunta de interpretación, dice, por eso mira, qué importante es la fiesta de la Pascua, dice, ¿qué es la fiesta de la Pascua? ¿Te das cuenta? Pero esto no lo dice el texto, ¿no es cierto? No lo dice el texto, no explica qué. Entonces aquí ya viene una interpretación y que de alguna manera requiere un poco de cultura bíblica, ¿no? De conocer un poco la palabra de Dios en cuanto a este tema, ¿no? Si no lo conocemos, lo investigamos, ¿no? Si no lo conocemos, lo investigamos, lo consultamos, ¿no? Pero ya no es una pregunta solamente de observación, sino ya de interpretación. ¿Alguno de ustedes podría resumirnos brevemente qué es la fiesta de la Pascua? ¿O qué entendemos? Yo, pastor, yo puse ese el sacrificio que Dios pidió para liberar de la plaga a los primogénitos. También puse ese el juicio de Dios y es la previa al sacrificio de Jesús en la cruz. Sí y no al mismo tiempo, ¿no? Solamente para aclarar esta idea, sí y no, porque es una fiesta que nos recuerda ese hecho, ¿correcto? Pero no es el hecho en sí, ¿no? La fiesta, porque ya estamos hablando de la fiesta de la Pascua. La Pascua en sí, que sucedió en Éxodo capítulo 12, si no me equivoco, esa era la Pascua, ¿no? Pero esto ya es una fiesta que nos recuerda ese evento, no ese hecho, ¿sí? Correcto. Yo puse que era una fiesta judía donde se recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto, sacados por Dios. Correcto, ¿no? O sea, es una fiesta que nos recuerda, ¿no? Muy bien. Alex, habías levantado la mano. Ya lo dijo la hermana Sofía. Muy bien. Alex levantando la mano y Sofía se mandó. Ya, vamos a quitarle puntos y Alex, no te preocupes. Bien, número 4 también es de observación. Dice, describa en sus propias palabras el evento, los eventos del pasaje, ¿no? Bueno, esto sí ya, cada uno hace ¿cómo lo llama esto? Parafrasear, ¿no? Todo ese texto que hemos leído con tus propias palabras, ¿no? Es narrarlo, ¿sí? Entonces es por cuestión de tiempo, ya eso queda a la conciencia de cada uno cómo lo hayan hecho, ¿no? El 5 dice, también es observación. Vamos a preguntar entonces, ¿qué es lo que Jesús sabía acerca de sí mismo que se menciona en el versículo 1? Carmen, ¿qué nos puedes decir en cuanto a eso? ¿Qué es lo que Jesús sabía acerca de él mismo que se menciona en el versículo 1? No sé si lo que respondiste o no lo respondiste con toda confianza, Carmen. Sí, pastor, yo puse que su hora había llegado. ¿Cómo dice? Excelente, Carmen, está bien, porque eso es lo que Jesús sabía. Excelente, está bien tu respuesta, Carmen. Excelente, porque el texto lo dice claramente, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿no? Perfecto. Gracias, Carmen. Pregunta número 6, dice, ¿cuánto amó Jesús a sus discípulos? Es de interpretación, no lo dice ahí, eso es interpretación. ¿Qué nos podrían decir en cuanto? Sí, ¿no? Sí lo dice. Hasta el fin. Hasta el fin, pastor. Excelente, correcto. Esto me hace acordar que yo leí una versión tiempo atrás cuando preparaba un sermón, lenguaje sencillo, creo, o Dios habla y decía al extremo. Es interesante, ¿no? O sea, cuando dice al extremo, ya hasta lo más allá, ¿no? Y ciertamente, no solamente porque lo dice el texto, sino lo va a demostrar toda la historia de Jesucristo, ¿no? Bien. Pregunta número 7 dice, ¿ese amor incluía a Judas Iscariote? ¿Qué decimos ahí? A ver. Sé que sí. Claro. Jesús murió por los pecadores. Correcto. Jesús murió por los pecadores. Ya fue una decisión de Judas de no, porque de lo contrario Judas tendría una excusa, decir, no, a mí no me amó y por eso yo cómo le podría amar. Nosotros no podemos amar al Señor si primero no hemos percibido su amor. Entonces, si todas las personas tienen la oportunidad de percibir el amor de Dios, tiene esa responsabilidad de responder en fe a ese gran amor, ¿no? Y ahora en fe vamos a adorarlo, vamos a hacer que sea nuestro Señor. Amén. Sí, lógicamente estaba incluido Judas, ¿no? El traicionero. Muy bien.
Pregunta número 8, también es de interpretación. Dice, ¿cómo podía Jesús amar a alguien que estaba a punto de traicionarlo? ¿No? Esto es para interpretar cómo tú te imaginas. Hermano Luis, vamos. Una de las características de nuestro Dios, Jesús o el Espíritu Santo mismo, cualquiera de las tres personas, es precisamente el amor. O sea, es algo innato, ¿no? Que va más allá de lo que pueda hacer yo, o lo que pueda hacer Anderson, o lo que pueda hacer cualquier ser humano, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, la cebra, ¿no? La cebra va a tener esos colores, así el gato ladre, disculpen la comparación, ¿no? O sea, la deidad no va a dejar de ser amor por muy cruel que sea otro ser humano. Bien, excelente, es la esencia de Dios, ¿no? Pues tiene razón mi hermano. Yo me acuerdo cuando desarrollé esa parte del manual, coloqué una respuesta ahí donde decía, de la misma manera como me amó a mí, de esa misma manera amó a quien incluso estaba a punto de traicionarlo, ¿no? Entonces, Alex, tenías la mano levantada. Sí, para agregar nomás lo que dijo tu hermano Luis, Dios, su esencia es el amor. Él ama al pecador, mas no a su pecado. Excelente, excelente, bien, bien, seguimos. La verdad estoy sorprendido. No sé, ¿a qué iglesia van? No sé. Excelente, ¿verdad? ¿Quién es su pastor? ¿Quién es su pastor? Hay que preguntar. Cristo. Amén. Listo. Seguimos. El número 9 dice, número 9, ¿no? Es observación esto. Haga una lista de los hechos que Jesús sabía acerca de sí mismo en el versículo 3. Entonces esto está fácil. A ver, Keila, queremos escucharte. Yo puse, Dios le dio todo, salió de Dios, iba a Dios. Correcto, excelente. Bien, seguimos rápidamente a la pregunta número 10, ¿no? ¿Por qué lavó Jesús los pies de sus discípulos? A ver, Alex Pacheco, ¿qué nos puedes decir en cuanto a eso? Estaban sucios, dicen, ¿no? Pues cuando tú dices estaba sucio, estás interpretando desde tu realidad, no desde lo que dice la escritura. Hermano Luis está levantando la mano. A ver, hermano Luis, vamos. Pacheco, ¿tenías una respuesta? Disculpa, hermano Luis. ¿Tenías una respuesta, Alex? ¿O está en blanco? Con toda confianza. Yo lo interpreté, pastor, como que así como ¿cómo le explico? Yo lo puse como entender el valor de servir, en cómo nos dirigimos al servir o nos sirven. Eso lo puse, pastor. Correcto, y eso lo has interpretado en base a la escritura, ¿no? Porque si leemos todo el contexto hemos visto que justamente Jesús estaba enseñando el servicio, ¿no? Del mayor sirviendo al menor, ¿no? El maestro sirviendo a sus discípulos. Correcto, ¿no? Eso es interpretación. Por ejemplo, ¿no? Yo decía a manera de broma, decir, porque estaban sucios, sería una interpretación porque no leí todo el contexto, ¿no? Simplemente diría, estarían sucios, si no, no lo lavo, dicen todavía algunos, no hacen la lógica. ¿Es lógico cuando uno dice? Pero el detalle es que dentro de las tradiciones judías era un requisito fundamental el hecho de estar limpios, manos, pies, eso sí era parte de la tradición, hasta lo que yo me acuerdo. Claro, no, lógicamente el lavado de pies era una tradición, pero normalmente lo hacía el siervo de menor rango dentro de la casa. ¿Ya? O sea, eso es interesante porque había siervos en aquel entonces, o sea, lo que nosotros lo conocemos como esclavo, que es una palabra bien fuerte, pero ya sabemos que la esclavitud en el pueblo de Israel era distinta, ¿no? a la esclavitud en otras culturas. Entonces, pero el que realizaba este lavado de pies, por lo general, cuando llegaba una visita a casa, porque ellos cuidaban bastante del tema de la higiene, ¿no? O sea, lo que ha pisado tus pies, lo que ha tocado tus manos, pues, es contaminado, ¿no? Algo así. Entonces, no solamente físicamente, sino que contaminado incluso espiritualmente, ellos lo llevan hasta ese punto, ¿no? Entonces,
Esta costumbre de lavado de pies existía, pero normalmente lo hacía el esclavo de menor rango. Entonces, cuando Jesús lo hace, ya contextualizando con toda la narración, lógicamente lo hace con un ánimo de enseñar el servicio al prójimo, ¿no? O sea, del servicio al prójimo, ¿no? Entonces, lo que Alex nos ha dicho, ¿no? Bien, ¿quién más tenía la mano levantada? No sé si... Alex, ¿no? A ver, Alex, rapidísimo, puntual. Bienvenido, Sí, Miguel. Bueno, te has desconectado. Estamos en la página 65. Bien, seguimos. sí, quería enseñar a través también del ejemplo. Excelente, lógicamente, ¿no? O sea, también va con el texto, quería enseñar a través del ejemplo, ¿no? Ya a través de palabras había enseñado muchas veces. Recordemos que ya está llegando al final de su ministerio, es una noche antes de ser entregado. Tú dices, pero ya había enseñado, sí, pero ahora quería mostrar con el ejemplo y como un... ¿Sabe un poquito de esto? ¿De agüita ese de azar? Un poquito. Y todos nos detuvimos para escuchar eso. Ya, pues, hermano. Pero sí, en agua fresca mejor. Hermano Luis, Sí. todos atentos a su agüita, se pasó. Pastor, yo quería agregar, yo también puse, bueno, servicio, humildad, que él era siervo, y también puse ahí de que él utilizó esto para hablar o hacer una alegoría acerca del perdón de pecados. Bien, eso podríamos sacar como un tema secundario, pero lógicamente está ahí, porque también habla de perdón de pecados, ¿no? Pero todo el texto general, lógicamente, nos enseña sobre el servicio, ¿no? Pero lo que dice Sofía también está siendo extraída del texto. ¿Qué dice el texto? Explica Jesús, ¿no? De que cuando la necesidad de ser lavados, ¿no? Entonces, eso lo va a decir más adelante, ¿no? Cuando llegamos a ese punto, sí, Sofía, gracias por buena acotación. Dime, Julio César, dime rapidito. No, sí, no, sino que yo puse, Dale. dio ejemplo de servicio, a servir, y que todos somos llamados a servir también. Claro, excelente. Va con las respuestas anteriores, excelente. Recuerden, son preguntas de interpretación donde va a haber cierta diferencia quizás de nuestras respuestas, pero apuntan a una misma, ¿no? A diferencia de las preguntas de observación que tienen que ser puntuales, ¿no? La pregunta de observación no podemos diferir en cuanto a, por ejemplo, personajes de la historia. Uno dice 5 personajes, el otro dice 2. Y todavía pone ahí a Tomás. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? No, entonces definitivamente, ¿no? Entonces, en las preguntas de observación, básicamente casi siempre son explícitas, están ahí. En las de interpretación va a ser un poco más distinta, pero el mensaje central es el mismo, ¿no? Pregunta número 11, dice. También es de interpretación, dice, normalmente ¿a quién le corresponde el trabajo de lavar los pies? A ver. Al siervo. Correcto, ¿no? Es lo que hace un momento pusimos un poco de énfasis, ¿no? Es al siervo y pues, sobre todo agregar ahí al siervo de menor rango dentro de la casa, ¿correcto? Entonces, ¿eso tú lo encuentras ahí? No, eso es una interpretación en base a un conocimiento bíblico que vas a ir adquiriendo poco a poco cuando tú hagas tus lecturas, ¿no? Alex, ¿querías agregarnos algo? Sí, también el esclavo. Claro, el siervo esclavo en el contexto judío es sinónimo, ¿no? Estamos hablando del mismo personaje, ¿no? Entonces, también podemos ir ahí al dulos, ¿no? Bien, vamos, seguimos. El 12 dice, es de observación. ¿Cuál es la respuesta que Pedro le da a Jesús con respecto a lavar sus pies? ¿Qué dijo Pedro? Tengo frío. No dijo eso. ¿Qué dijo? Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? ¿Me lavas los pies? Esa fue su respuesta, ¿no? Señor, tú me lavas los pies, pero es una respuesta como de impresión, como de asombro, ¿no? Como de... No es una respuesta porque él quiera saber que si le va a lavar, ¿no? Señor, ¿te toca? No, tú me vas a lavar los pies como de asombro, ¿no? O sea, como que no puede ser. No es estable. Recordemos que en este tipo de casos las emociones de los personajes dicen mucho también, ¿no? En este caso, lógicamente vemos por el contexto que es un asombro, ¿no? De por qué le va a lavar los pies. Pregunta número 13, que es de interpretación. ¿Por qué no quiere Pedro que Jesús le lave los pies? A ver, vamos a dar oportunidad a Miguel. Miguel, no sé si te viste la oportunidad de leerlo, el Juan capítulo 13.
si no lo hiciste, no hay problema. Aquí lo estamos resolviendo. Pastor, disculpe, no, no he Ya, tenido. ok. Ya no te preocupes. Sí, ahí te pones al día nada más. Ok, perfecto. Seguimos, ¿no? Entonces, la pregunta 3. Carmen, a ver, vamos. ¿O qué colocaste, no? ¿Qué colocaste ahí? Tu micro está apagado, Carmen, disculpa. Puse, si no te la daré, no tendrás parte conmigo. Al número 13. A ver. Me parece que no esté ahí. Parece que había una confusión de pregunta ahí, porque la pregunta es, ¿por qué no quiere Pedro? Pedro es el que no quiere que Jesús le lave sus pies. No, es una interpretación. Alexander, ¿tú qué colocaste? A ver, para escuchar la respuesta de Alexander y a Carmen. Y recuerden, ¿no? Si pueden ir ustedes cambiando sus respuestas en base a lo que estamos analizando, háganlo, ¿no? A un costado. Sí, esta es la corrección, básicamente. Bien, Alexander, vamos. Pedro no quiere que le lave los pies porque Jesús es un Señor, es el Maestro. Y ese Claro, trabajo es de un siervo. correcto, ¿no? Pedro, bajo la cultura, todo eso como el maestro, ¿no? El Mesías, el Hijo de Dios. Pedro, tiempo atrás había dicho, tú eres el Hijo del Dios, ¿no? Del Dios viviente. Y ahora, ¿cómo le va a dejar que le lave los pies, no? Entonces, ese era básicamente por el que Pedro no quiere que Jesús le lave los pies, porque lo consideraba el maestro, el Hijo de Dios, su Señor, ¿no? Entonces, 14 es de observación, dice, ¿cómo respondió Pedro a la respuesta de Jesús en el versículo 9? A ver, ¿cómo respondió Pedro? Esto es específico, ¿no? Ahí podemos escuchar Alex Pacheco. ¿Qué respondiste ahí? En la pregunta, dice en el versículo 9, ¿cómo responde Pedro a lo que Jesús le dijo? Ya lógicamente Jesús le dijo, en el 9, ¿no? Sí, pastor. Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mis pies. Bien, correcto. Explícitamente le respondió eso, ¿no? No podemos interpretar más ahí. O sea, si hubiese una pregunta de interpretación, ¿qué significa esto? Es otra cosa, pero ahí nos están preguntando algo explícito, ¿no? Textual, y no tenemos que regir al texto, ¿no? Eso es lo que dijo Pedro. Ahora, ¿qué quiso decir con eso Pedro? Eso ya sería una pregunta de interpretación, donde uno dice, que dijo, báñame, ¿no? Báñame. Entonces ya es distinto, ¿no? El 15 también es interpretación, dice, explique lo que Jesús quiso decir en el versículo 10. Entonces, ¿qué quería? Esto ya es interpretación. No solamente qué dijo, sino qué quería decir con esto, ¿no? ¿Y qué dijo en el 10? Lo voy a leer ya. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. A ver, ¿quién lo respondió ahí? Alexander. Jesús quiso decir que sus discípulos estaban limpios, que solo tenían que lavarse o quitarse el polvo de los pies. Pero Judas Iscariote no estaba limpio, porque él iba a entregarle a los romanos. Ya, pero, o sea, la pregunta es, ¿qué explique lo que Jesús quiso decir en el versículo 10, ¿no? Entonces, cuando dice, aunque no todos, ¿no? También, cuando tú has dicho, aunque no todos, estás interpretando que fue Judas el que estaba exceptuado de esto, ¿no? Tienes razón ahí, perfecto. Ya, pero dale, Sofía. Que cuando habla Jesús acerca del lavado, porque es el que está lavado, es el que ya está limpio, ¿no? Ese es como una alusión a que está perdonado sus pecados para salvación. Y dijo que a ellos, o sea, los que ya son salvos, solamente es necesario lavarse los pies, o sea, pedir perdón por sus pecados y renovar constantemente día a día su relación con el Señor. Pues está todo limpio, o sea, es salvo. Bien, recordemos como al ser una pregunta de interpretación, porque no solamente dice, ¿qué dijo Jesús? Cuando dice, ¿qué dijo Jesús?
lo respondemos literal tal como dice el verso 10. Pero cuando ya es una pregunta de interpretación, cuando nos dice, explique lo que Jesús quiso decir en el versículo 10, tenemos que interpretar ahí sí ya poniendo un poco más de cultura bíblica, ¿no? Recordemos que Jesús acá le está diciendo algo interesante. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, que está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Si vemos todo el contexto y cómo responde Pedro, incluso dice entonces, báñame, no es porque de pronto Pedro dijo, ah, sí, solo falta mis pies, ¿no? No, que cuando hablamos del lavamiento en la palabra de Dios, la Biblia claramente dice que hemos sido lavados, ¿no? por Jesucristo, ¿no? Por su sangre preciosa. Entonces hemos sido purificados, ¿no? Que nosotros hemos sido limpios de nuestros pecados. Esa es la verdad espiritual que trae este texto, ¿no? Pero también la Biblia nos enseña en las cartas de Juan, por ejemplo, donde dice que somos limpios por la palabra, ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué voy a ser total? ¿He sido lavado o no he sido lavado? Cuando vamos a la palabra de Dios, y en algún momento vamos a profundizar eso en un estudio, pero cuando vamos a la palabra de Dios, hubo un lavamiento de redención que viene a ser cuando venimos por primera vez a Cristo y perdona cada uno de nuestros pecados. Eso lo llamamos un lavamiento de redención, que somos perdonados. Pero en nuestro trayecto, ¿no? Constantemente estamos fallando al Señor y ahí viene una necesidad de ir siendo renovados, purificados, lavados con su palabra, ¿no? Hay un texto que constantemente lo repetimos los cristianos, que está en la primera carta de Juan, cuando dice, si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, ¿y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Y esa es una confesión que yo hago cuando ya soy un creyente, ¿no? Que cuando de pronto caigo en pecado, vengo al Señor Jesús y el Señor Jesús me va a limpiar de toda esa maldad, ¿no? La palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos renueva. Entonces, básicamente Jesús aquí está enseñando un principio bíblico donde ciertamente le está diciendo ustedes ya han sido lavados, ¿no? Pero necesitan ser limpios, ¿no? Dice, lavarse los pies, pues está todo limpio, todo ya está limpio, ¿no? Pero necesitan lavarse los pies porque constantemente, día a día, nos contaminamos con este mundo, ¿no? La importancia de venir a la palabra y ser limpios día a día, ¿correcto? Ya no para redención, porque ya eres... Y ahí excluye, conociendo el corazón de Judas, dice, aunque hay uno que ya no hay remedio, ¿no? O sea, por la decisión que él toma, ¿no? Pasamos al verso 16, que es aplicación. Dice, ¿cómo contestaría usted a la pregunta de Jesús en el versículo 12? Te tienes que poner en el contexto si Jesús te diría a ti, en el versículo 12, dice, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús está preguntando, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo contestarías tú? No cómo contestaron ellos. ¿Cómo contestarías tú a esa pregunta? Si Jesús hace lo mismo y te dice, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Sabes lo que te he hecho? ¿Cómo le responderías? ¿O qué respondieron, no? Un silencio. Yo puse la 16, ¿verdad? ¿No? El 16. Yo puse, sí, me muestras que eres maestro, Señor, cierto, humilde y que debo imitar eso. Amén. Perfecto. Sí, es una respuesta válida porque es eso lo que nos enseña el pasaje. Pero yo, primero, antes de lo que respondió Sofía, hubiese respondido como ustedes respondieron, ¿no? Hubiese quedado boca abierta ante el Señor Jesús diciendo, ¿qué has hecho? O sea, ciertamente, o sea, porque a cualquiera sorprende, ¿no? O sea, lo que Él ha hecho siendo el maestro. Y finalmente diría, tú eres maestro de maestros, ¿no? Señor de señores. Y el hecho de que me hayas lavado los pies o te hayas comportado como siervo, no es que de pronto es porque tiene un bajo autoestima, sino es muy por lo contrario, nos quiere enseñar el verdadero servicio, ¿no? Entonces, bien. Hermano Luis, vamos. Sí, creo que ahí pasa algo como cuando nosotros analizamos de dónde nos ha sacado el Señor, ¿no? Y reconocemos y decimos, Señor, si tú has hecho eso conmigo, habiendo yo hecho todo esto que yo hice, ya como no amarte, ¿no?
o cómo no amar a los demás, cómo no perdonar y me perdonaste esto terrible que yo hice, algo así, ¿no? Excelente, hermano. Y ustedes han visto las palabras del hermano Luis, él está interpretando o está aplicando en primera persona, ¿no? Y de esa manera es la aplicación, ¿ya? Entonces, porque la pregunta es personal, ¿no? Y él está aplicando, ya viendo todo el contexto, analizando su realidad antes, ¿no? Y todos debemos reaccionar así, ¿no? O sea, sorprendernos al Señor, pero en primera persona. Gracias, hermano Luis. La pregunta 17 es de interpretación, dice, ¿por qué dice Jesús que debemos lavarnos los pies unos a otros? A ver, es interpretación. ¿Alguien lo querrá decir? Puede decirlo con toda confianza. Dedocracia, entonces, ¿no? Ya que nadie quiere. Pastor, dale eso sí. Gracias. Bueno, uno es el servicio al prójimo, que estamos llamados a servir unos a otros, y otro era de que tenemos que apoyar a las personas cuando se encuentran mal, ayudarlos y llevarlos a Cristo para que sean perdonados sus pecados. Correcto, ¿no? Definitivamente el servicio unos a otros. Y lo otro, si estamos hablando que lavar significa perdonar muchas veces en el contexto espiritual, nosotros no vamos a perdonar en el sentido, en el nombre de Dios, o sea, en el sentido de que para que ellos estén bien con el Señor, pero sí podemos guiarlos al arrepentimiento, ¿no? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y lógicamente, si tenemos que perdonar en lo personal es otro asunto, ¿no? Que también debemos de hacerlo. Hermano Luis tiene la mano levantada, no sé si porque desea participar en esta o se quedó. Yo creo que, no, o sea, no era por eso, pero creo que bien vale inmiscuirse en esta pregunta que es interesante, ¿no? Creo que una de las cosas que señala este acto de Jesús por nosotros es enseñarnos bastante la humildad, ¿no? O el servicio. Entonces, acá nos enseña que nadie es más que nadie, ¿no? Porque ni él mismo se consideró en ese momento, ¿no? Él se hizo más bien menos. Y esa es la característica, creo que yo, por ejemplo, admiro en ti, pastor, y en muchos de mis hermanos, ¿no? Cuando te haces menos, sabiendo y digámoslo así, ¿no? Espiritualmente usted está por encima de nosotros, ¿no? O sea, haciendo uno juicio de uno mismo, ¿no? O sea, yo haciendo lo que yo hago, o lo que dejo de hacer a veces, porque también lo que dejas de hacer, sabiendo que debes de hacer, es tomado por falta, ¿no es cierto? Entonces, no sé si me dejo entender en todo este trabalenguas que hablo, pero a eso nos lleva, ¿no? A considerarnos, a considerar al otro, a sentir como que nuestro servicio a otra persona debe ser tomado casi como un deber, tomando como ejemplo lo que él hizo por nosotros, aún a pesar de nuestro pecado. Amén. Gracias, hermano Luis, por su participación. Muy bien. Johnny Pacheco. Sí, solamente para... Sí, vas a... Luego, sí, lógicamente, ese ejemplo nos lo da el maestro, ¿no? Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que mientras mantengamos nuestra mirada en su ejemplo, y no solo en este acto, ¿no? Sino en toda su historia, toda su vida, sus 33 años, definitivamente podemos concluir que esa es la manera, ¿no? De servir a Dios, ¿no? Entonces, sigamos así, muy bien, qué bueno que estemos conectados, creo que en un mismo espíritu en las cosas del Señor. Adelante, Julio César. Bueno, ya lo dijeron todos, pero yo puse porque es muestra de humildad y de servicio como Jesús lo hizo. Bien, excelente, ¿no? Pero recuerda, es una pregunta de aplicación, ¿no? No, sí, no, ¿dónde estamos? Disculpe, ya me perdí también. Estamos en la 17, ¿no? Disculpa, mil disculpas, Julio César. 17. Sí, ya me había perdido yo. Estaba en la página 17, ¿no? Muy bien, para los que están perdidos como yo, estamos en la página 66, pregunta número 17, ¿no? Muy bien, vamos al 18 entonces, dice el 18, dice, es de interpretación.
¿Qué quiso decir Jesús en su declaración en el versículo 16? Aquí dice, ¿qué quiso decir? ¿No? Entonces, para eso tenemos que ir al versículo 16, ¿no? Porque si no, no vamos a poder interpretar. Lo voy a leer, el versículo 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Bien? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué respondieron? A ver, con toda confianza. Vamos a escucharlo a ver, ahí hay dos participantes. Bueno, vamos con el Alexander, vamos. El Señor Jesús quiso decir que los que Él envíe, o sea, sus discípulos, es menor que el Señor Jesús, pero Él también era menor que el Padre Dios, Jehová. Se refería a que el Padre Jehová Dios es mayor que Jesucristo. Yo, Dale, Sofía, después sí. yo puse de que no se trata de rangos, se trata de servir, de ser útiles, de ayudar. Y después puse lo contrario yo puse que Jesús como siervo, ¿no? Y el Padre como el que lo envía, ¿no? Pero yo puse que Jesús y Dios son uno, o sea, y que está mostrando que Él es Dios. Claro, claro. Sino que hay un punto en la que Alexander introduce diciendo que Jesús es menor que el Padre. Uno que en este pasaje no vemos evidencias de eso, ¿no? O sea, un contraste con el Padre. Entonces, lo otro es de que ciertamente hay pasajes donde se muestra que Jesús es menor que el Padre, pero veámoslo, ahí yo quisiera poner una chiquita, ¿no? Es cuando Jesús estaba cumpliendo su rol de hecho hombre, porque la Biblia es clara cuando dice que tenían la misma gloria, es coigual al Padre, es divino, son uno, ¿correcto? Sino que cuando Él vino y se hizo hombre, dice, se despojó de sus atributos divinos, Filipenses capítulo 2, ¿no? No se aferró a su divinidad y se hizo siervo, justamente Filipenses lo dice, ¿no? Se hizo siervo, se hizo hombre como tú y como yo, ¿no? Entonces, es un poco delicado decir, es menor que el Padre, sí, pero ¿en qué contexto, no? Al menos en este contexto en el cual estamos estudiando, o sea, no nos quiere enseñar necesariamente eso, ¿no? Lo que nos quiere mostrar es justamente lo que decía Sofía, ¿no? O también, en algún momento lo dijo Alexander, pero la segunda parte, eso de que es menor que el Padre, al menos esta narración no nos está mostrando eso, ¿no? Julio César, ¿querías decirnos algo? Sí, pastor, yo puse que en que teniendo alguna autoridad, no eres más que nadie. El hermano Luis lo dijo antes, que nadie es más que nadie, pero yo... Tu señal, creo, pues, está fallando, ¿sí? Está fallando la señal, se le fue. Mira, dice, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ¿correcto? Y él dice, de cierto os digo, y lógicamente aquí está hablando, de que él ha hecho este acto, ¿no? Con sus discípulos, pero eso no significa que estos discípulos van a ser mayores que él, ¿no? Ni el enviado, y él los había enviado, y lógicamente los va a volver a reenviar en Mateo 28, ¿no? A ellos, ¿no? Y hoy en día, muchos enviados, o entre comillas, si han sido enviados, muchas veces toman ese título de enviado por el Señor, de ministro de Jesucristo, de siervo del Señor, de reverendo, y a veces en las actitudes podemos ver que están incluso por encima de las acciones que ha hecho el Señor, ¿no? Y con esto lo que nos está mostrando justamente es eso, ¿no? O sea, el Señor sigue siendo Él, ¿no? A pesar de que nos ha lavado los pies, a pesar de que nos ha perdonado, a pesar de que se ha entregado en una cruz, no es porque se lo merecía, sino porque Él sigue siendo el Señor, aunque su comportamiento haya sido de siervo, ¿no? Él sigue siendo Dios, aunque se haya hecho hombre, por redención nuestra, ¿no? Entonces, tiene una connotación mucho más amplia. Entonces, básicamente nos muestra eso, ¿no? De que muchas veces nosotros, cuando salimos fuera del contexto, pensamos que Jesús, como es siervo, está a nuestra disposición, ¿no? Y ocurre eso, ¿no? Señor, falta esto, Señor, esto, y de pronto, sin darnos cuenta, nos hemos puesto en el pedestal del Señor y Él viene a ser, ya dejó de ser el Señor, sino es un sirviente para nosotros. Y
e incluso a veces le reclamamos, ¿no? Y ahí tenemos que tener cierto cuidado y bajar de ese pedestal y decir, Él hace todo esto lo que hace, pero sigue siendo mi Señor. Aunque tuvo una actitud, un servicio, se hizo siervo, pero sigue siendo mi Señor, ¿no? Entonces es una interpretación que podemos ver ahí. Bien, pasamos al punto 19. Dice, ¿por qué no es suficiente tan solo saber cosas? Dice, ver el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces acá Jesús dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. No acaba ahí el texto, sino dice, si las hicieras, es decir, si las practicas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Alguien? Yo puse porque yo puse que es importante poner en práctica el conocimiento, no tan solo que se quede en teoría, sino en acciones. Bien, ahí podríamos hacer una correlación con no solamente ser oidores, sino hacedores, ¿no? Prácticamente es eso, ¿no? Entonces, la bienaventuranza está en el hecho de que lo apliquemos, no en el hecho de que lo sepamos. Ahora, pero Jesús en este contexto se está refiriendo a los hechos que estamos estudiando. Si sabierais estas cosas, ¿qué cosas? El servicio, la humildad, como decía el hermano Luis. Bienaventurados seréis si las hiciereis, si eres siervo, si te haces siervo, si te haces humilde, si reconoces que eres el Señor, si reconoces que somos llamados a servir unos a otros. Ahí está la bienaventuranza, no solamente en que la conociéramos, ¿no? Entonces ya esto es una interpretación en base a todo ya, ¿no? A todo lo que estamos viendo. Entonces, no va a causar nada este estudio bíblico si es que yo no lo aplico, ¿no? O sea, quedará en teoría nada más y en admiración de nuestro Señor Jesús y decir, wow, cómo lavó los pies a sus discípulos y hasta ahí, ¿no? Llegará. Pero esta palabra, si es que está llegando a lo profundo de nuestro corazón, va a tener que mostrarse en hechos y no solo en dichos. Amén. Entonces, seguimos. Dice, acerca de quién está hablando Jesús en el versículo 18. Dice, no hablo de todos, yo sé que a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ya, esa es una pregunta, no lo dice, no es de observación, pero es una de interpretación en base al contexto. ¿De quién estaría hablando? Ya lo había mencionado en el versículo 10 también, aunque no todos, había dicho. De Judas Iscariote. Definitivamente podemos concluir, creo todos, no estaba hablando de Pedro, tampoco de Juan, ni de Jacobo, sino estaba hablando de quién, de Judas, ¿no? Pero no lo dice, no es observación, es una interpretación, pero es una interpretación en base al contexto. ¿De quién está hablando? De Judas. Muy bien, pregunta número 21, ¿no? Interprete el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. A ver, ¿qué podemos decir de esto? Una interpretación. Con toda confianza, a ver, ¿qué escribo? Vamos a dedocracia, creo ahora. ¿Qué respondiste ahí, Patricia? El que recibe a aquel que predica el Evangelio está recibiendo a Jesús, y el que lo recibe a él recibe al Padre. Muy bien, excelente. O sea, ahora, lógicamente, Patricia en su interpretación pone algo muy interesante, ¿no? El que recibe al que predique el Evangelio, ¿no? O sea, porque al final lo que está es el Evangelio, ¿no? El que recibe el Evangelio recibe a Cristo y finalmente recibe al Padre, ¿no? No solamente se refiere a un personaje, ¿no? O sea, vengo en el nombre de Jesús, pero no te digo nada. O sea, el mensaje tiene que estar Cristo, definitivamente, ¿no? Y por eso decimos, ¿no? Nuestra función es dar testimonio, ¿no? No es convencer. El que recibe el mensaje, es decir, te recibe en el sentido de que recibe el mensaje que tú llevas, finalmente está recibiendo al mismo Señor, ¿no? Y en últimas instancias está recibiendo al Padre. Bien, buena interpretación. Seguimos en el versículo 22, pregunta 22, es aplicación, dice, haga una aplicación de la enseñanza principal de este pasaje. A ver, estamos todos oídos. ¿Quién podría decirnos una aplicación? Con toda confianza.
Podemos equivocarnos, no hay problema. Alexander. Al igual que el Señor Jesús dio ejemplo de servicio, yo también debo de servir a mis hermanos porque esto agrada a Jesús. Perdón, no te escuché muy bien. Si lo puedes volver a repetir. Al igual que el Señor Jesús dio ejemplo de servicio, yo también debo de servir a mis hermanos porque esto agrada a Jesús. Muy bien, o sea, lo ha dicho en primera persona y así debe ser la aplicación, mis hermanos. Nuestra aplicación siempre es en primera persona. Bien, dice, ¿cuál sería una aplicación general? A ver, ¿qué respondieron ahí? ¿Cuál sería una aplicación general de todo el pasaje que hemos visto? Yo puse practicar el servicio. Debo practicar el servicio, ¿no? Es una aplicación general. Debo practicar el servicio, ¿correcto? Alex, ¿pusiste algo similar? ¿Sí? Alex se fue, creo, Alex. Bien. Yo puse debo servir a mi Debo prójimo. servir, está bien. Debo servir, excelente. En la pregunta B dice, también es aplicación, ¿qué cosas específicas puedes hacer? A ver, ahí sí, ¿qué cosa específica puedo hacer para servir? Keila, ¿qué colocaste? Yo puse, debo permitir que Dios sobre mí y dejar todo lo que no me ayude en comunión con Él. Bien, bien. ¿Alguien más? Luis, hermano Luis, a ver. Yo creo que si lo llevamos al contexto del pasaje que estamos narrando, ¿no es cierto? Yo creo que ahí va a ser de alguna manera condicionado, no, tenía la palabra en antes, que se me ha ido. Porque va a ser de acuerdo a lo que tú, en lo que tú puedas servir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, entonces voy a dar una buena prédica, pero si yo no soy predicador, ¿no es cierto? Sino desde el lugar donde te toque, ¿no? Claro. O sea, desde el lugar donde el Señor te ha puesto. O sea, desde allí hacerlo en la misma humildad, ¿no? Dar el servicio que el Señor te mande, ¿no? O que te toque. Bien, hermano, justo viene, me hace recordar, cuando hablamos de aplicación, ya hemos hecho una buena observación en el contexto, interpretación en el contexto, pero cuando hablamos de aplicación ya tenemos que poner la mirada hacia nosotros, hacia nuestra realidad, cómo podemos cumplir con esta enseñanza en nuestro contexto, ¿no? Justo lo que dice el hermano Luis, ¿no? Entonces, ayer escuchábamos a la esposa de Doug, por ejemplo, que es enfermera. Entonces, ¿cómo ella podría aplicar esto atendiendo bien a los pacientes, ¿no? Mostrándoles el amor de Dios a sus pacientes? Algo que yo no lo voy a poder hacer porque yo no soy enfermero, ¿no? Definitivamente, ni a veterinario llego, entonces definitivamente no voy a poder cumplir, ¿no? Sino ya esto ya viene, por eso justamente la respuesta es, la aplicación es ya personal, ¿no? Compartiendo en mi trabajo, sirviendo a las personas necesitadas de mi comunidad, o sea, ya cada quien según su contexto. Bien, bien, hermanos. Listo, entonces terminamos esa parte. Hoy vamos a ver básicamente un pequeño break de 2 minutos quizás, estírense. Ya, entonces, pero vamos a irnos a, ese es lo que era la tarea, pero ahora vamos a continuar con el desarrollo del manual y vamos a retroceder a la página, déjeme verlo. Al hermano Luis, sí, díganos, está levantando la mano mientras buscamos la página. No, se quedó ahí, disculpe. 22, poesía, ¿no? Entonces vamos a ver, hemos visto un poco cómo hacer un estudio de un texto narrativo en este punto a través de preguntas inductivas de observación, interpretación y aplicación, pero no necesariamente podemos también hacer un estudio de esa manera de un texto, por ejemplo, poético, que es una poesía, ¿correcto? La manera de análisis de una poesía va a diferir un poco, ¿no? Aunque la esencia no se debe perder, la observación, interpretación y aplicación, pero vamos a enfocarlo desde otro punto de vista. Hoy día vamos a hacer
un poco de la poesía, ¿sí? Entonces, estamos ahí en la página 22, si no me equivoco. Retrocedemos todos a la página 22. Oye, esto es corto, ¿ya? Porque después va a haber una pequeña tarea para que lo hagan. Página 22. Bien. Ustedes tienen su manual, ahí en casa, dice, ¿no? La poesía. La poesía hebrea está llena de lenguaje figurativo no literal. ¿Qué vendría a ser un lenguaje figurativo no literal? ¿Alguien tiene idea de esto? Un lenguaje figurativo no literal. A ver, Alex, ¿qué entendemos por lenguaje figurativo no literal? Usar la imaginación. O usar la imaginación. No tanto, sino... No es literal, más que nada creo que hace referencia a que no es tal y cual como se menciona en la Biblia. Por ejemplo, como se dice cuando Dios nos cubre con sus alas, algo así, ¿no? Entonces, no es que Dios tenga alas, ¿no? O sea, no es literal, no se entiende tal y cual está escrito, ¿no? Las alas del Señor, algo así. O sea, no es que hay que ir más allá, entender la profundidad del mensaje. Correcto, ¿no? Más adelante vamos a ver que la poesía hebrea tiene muchos paralelismos y muchas veces los autores usaban cosas de su entorno, de su contexto, de la naturaleza por lo general, para explicarnos una verdad paralela, espiritual, más profunda, ¿no? Entonces, como dice Sofía, cuando dice que Dios nos cubre con sus alas, no podemos interpretarlo de manera textual diciendo, ya ves, Dios tiene alas. No, sino está hablando de la protección de Dios. Ustedes deben recordar ese salmo donde dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿no? ¿Y dónde está su abrigo? Porque tengo frío y estamos en invierno, ¿no? Entonces estaría descontextualizando todo, ¿no? Y estoy observando la escritura de una manera incorrecta. Recordemos que la poesía usa un lenguaje figurativo, no literal, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar bastante a comprender las poesías, también los proverbios e incluso los libros proféticos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando dice como hasta el buey conoce la casa de su señor, dice, no, entonces uno dice, me he hecho buey la palabra, no te está diciendo buey, no. Entonces, cosas como esas, ¿no? Bien, seguimos. Este tipo de lenguaje comunica ideas por medio de palabras y frases que crean imágenes para el lector. Lógicamente nos lleva, como decía Alex, a una imaginación, pero en base a lo que está diciendo la escritura, ¿no? El rasgo distintivo de la poesía hebrea, dice, es la correspondencia, paralelismo, lo que yo les decía, ¿no? Quiere decir una verdad paralela, espiritual, más profunda, ¿no? Entre una línea y la siguiente línea. También vamos a encontrar en la poesía hebrea, donde te dice una frase en un versículo y en el siguiente versículo, en la siguiente línea, la misma frase, pero mediante otra figura, ¿no? Entonces, pero básicamente ambas frases o ambos versículos quieren decir lo mismo. Eso lo vamos a encontrar bastante en los proverbios, pero cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Entonces dice, usted va a explorar los diferentes tipos de paralelismo en una tarea más adelante, dice justamente lo que habíamos dicho, ¿no? Luego, ¿qué más dice? En esta tarea vas a estudiar el texto poético sencillo. Vamos a estudiar un texto poético sencillo, pero antes necesitamos presentar dos herramientas muy importantes que va a usar continuamente en los estudios inductivos. Bien, hoy vamos a aprender un poco sobre la primera herramienta. Son dos, ya hemos aprendido lo que son las preguntas de inducción. Creo que todos estamos relacionados con las preguntas inductivas que habla de observación, interpretación, aplicación, pero hoy día vamos a aprender lo que es el bosquejo. El bosquejo es muy importante en los textos poéticos y también en las epístolas, es decir, en las cartas. Entonces, es distinto a un texto narrativo, ¿ya? El tema del bosquejo. Y la próxima clase vamos a hacer lo que es el cuadro o el encuadre, ¿no? Hoy solamente vamos a hacer el bosquejo, ¿correcto? Existen dos tipos de bosquejo. Mira, por ejemplo, existe un bosquejo sencillo y existe un bosquejo para epístolas, ¿correcto? Existe un bosquejo sencillo y un bosquejo para epístolas. El bosquejo sencillo por lo general se hace con los textos poéticos y el bosquejo para epístolas se hace para las cartas, ¿no? Que tiene 2 o 3 partes más. En cambio, el bosquejo sencillo es sencillo, pues vamos a ver. Bosquejear, ¿qué es bosquejear, no? Mira, el propósito de bosquejar es empezar examinando el texto con mucho cuidado. Hay muchas maneras diferentes de bosquejar un texto. El propósito debe ser separar el texto en las ideas
que se presentan. Entonces, cuando yo voy a bosquejar un texto, tengo que ir separando las ideas, es decir, subdividiendo todo el texto. Si el versículo tiene, si el capítulo tiene 12 versículos, por ejemplo, tengo que ver de qué versículo a qué versículo hay una idea, de qué versículo a otro versículo hay otra idea. Y todas estas ideas, de 2 o 3 ideas, van a ser una idea general que vendría a ser el título de mi bosquejo o el título del mensaje de esa poesía, ¿no? Entonces, básicamente es subdividir en partes, organizar los versículos colocándoles una idea principal y una idea secundaria. Dice, ya. Dice, uno debe aislar cada idea presentada en el texto para entenderlo con claridad. En esta capacitación, dice, presentamos 2 formas de bosquejear. La forma sencilla, lo que les decía, dice que se puede utilizar para cualquier libro de la Biblia, pero sobre todo para los poéticos, ¿correcto? La forma del bosquejo de epístola, que es más sencillo para trabajar solamente epístolas, ¿correcto? Entonces, hay 2 tipos de bosquejos. Uno que es para las poesías o cualquier otro libro de la Biblia, y el bosquejo de epístolas, que es exclusivamente para las cartas. Toda carta tiene un saludo, tiene una introducción, tiene un propósito, tiene un cuerpo y tiene una conclusión o despedida. Eso no lo encontramos en una poesía, eso lo encontramos en una carta, en una epístola, ¿correcto? Entonces, vamos a ver la forma sencilla del bosquejo. Dice, la forma sencilla del bosquejo se puede utilizar para cualquier libro de la Biblia. Simplemente lea a través del texto y busque las ideas que se presentan, encontrando dónde empieza y dónde termina. Aquí es importante saber un poquito, volver al cole, el tema del punto y coma, punto aparte, punto final. Eso también nos va a indicar muchas veces cuándo acaba una idea y cuándo comienza otra idea, ¿no? ¿Correcto? O ¿cómo se llama esto? Preposiciones, creo que se le llama, ¿no? Cuando dice pero, ¿no? O sea, cuando dice pero, ya cambia otra idea, ¿no? Cosas como esas. Vamos a encontrar palabras como esas. Paso 1, dice, escriba una descripción corta de la idea principal del texto. Paso 2, haga una lista de todas las ideas principales del texto apuntando los versículos de cada sección del texto. Vamos a verlo con el ejemplo. Tenemos ahí el Salmo 128, por ejemplo. Si tú tienes una Biblia a la mano, puedes abrir el Salmo 128. El Salmo 128 tiene 6 versículos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tienes ahí tu Biblia a la mano, abre en el Salmo 128 para ir corroborándolo. ¿Sí? Salmo 128. Y vamos a ver que tiene 6 versículos. Aquí, que lo tengo. Entonces dice, por ejemplo, ¿no? Todo el texto dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y ahí acaba el Salmos, ¿no? Entonces, si tú haces una observación, lees y lees y lees, vas a encontrar, aquí ya está listo, que estos versículos de 1 al 4 lo podemos separar como un pensamiento, con una idea, que viene a ser el fruto de temer a Dios, ¿no? Si tú ves, verso 1, bienaventurado, verso 2 también dice, en el trabajo de tus manos serán bienaventurados, verso 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que serás bendecido el hombre que teme a Jehová. Comenzó en el verso 1 con temor a Jehová, y en el verso 4 vemos que también sigue cerrando con el temor a Jehová, ¿no? Entonces, estos 4 versículos lo podemos resumir con un solo pensamiento o una sola idea, que vendría a ser el fruto de temer a Dios, ¿no? Por ejemplo. En cambio, del versículo 6 al el versículo 5 y 6, vemos más ya resultados. Dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Entonces, como que cambia ligeramente la idea, ¿no? No vemos, por ejemplo, la palabra teme a Jehová. En cambio, la primera parte sí habla, ¿no? De cuál es el fruto de temor a Dios. Entonces,
Y si nosotros tendríamos que ponerle un título a todo este texto, podemos quizás discrepar o de alguna manera tener en alguna otra palabra, pero básicamente podemos decir que es el temor del Señor es bueno, ¿no? Es un título que le ha puesto aquí el autor. Tú quizás puedes poner aquí la bienaventuranza de temer a Dios, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, básicamente ese es bosquejear. Subdividir el texto en grupos o en ideas principales, una idea principal o el tema, y ideas secundarias, ir agrupando los versículos, ¿no? Entonces, eso es bosquejear. Ese es el bosquejo sencillo, que es en base al texto y por lo general se hace para textos cortos, ¿no? Que están ahí. Muy bien, pero también tenemos el bosquejo de una epístola. Mira, el bosquejo de una epístola, les voy a invitar a que ustedes lo puedan leer luego en casa, por cuestión de tiempo vamos a ir directo, ¿no? Tiene una introducción, toda carta, cuando vamos a ver las cartas, las epístolas, tiene una introducción, tiene una declaración del propósito, por qué se está escribiendo esta carta. En la introducción, volviendo un poquito a la introducción, vamos a ver muchas veces el saludo, la presentación de quién está escribiendo esta carta. Vamos a encontrar ahí, Pablo, siervo de Jesucristo, a los hermanos santos de tal lugar. Esa parte, cuando termina todo ese saludo, todo eso era la introducción. Encontrándome yo en la cárcel, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Los escribo para, ya ahí vemos que cambia, ¿no? Ya ahí está hablando del propósito. Por lo general son 2 o 3 versículos a lo mucho, o un versículo donde nos define el propósito por el cual va a escribir esa parte o esa carta, ¿no? Luego viene la enseñanza principal, que se le conoce como el cuerpo de toda esa carta. Y finalmente, como toda carta, va a tener una conclusión. Entonces te das cuenta que el bosquejo de una epístola es distinto al bosquejo de una poesía, ¿no? En la poesía es en base a lo que estás leyendo, tú mismo lo vas a separar en subtemas, ¿no? O subdivisiones para hacer un solo tema. En cambio, en el bosquejo de la epístola, por lo general ya la misma epístola está ahí explícita, qué es introducción, qué parte es el propósito, qué parte es la enseñanza y cuál es la conclusión, ¿no? Aquí tenemos también un ejemplo del libro de Tito, por ejemplo, que es una carta, ¿no? Que fue enviado a Tito, ¿correcto? Vemos, dice, la introducción, lo vemos del versículo, en el capítulo 1, del verso 1 al 4, ¿no? Dice, Pablo le escribe a Tito saludos y agradecimientos, va a dar ahí. Si tú puedes leerlo con calma luego en casa. Luego le hace la declaración del propósito en el versículo 5, dice, ya. Dice, poner en orden el ministerio en las iglesias y designar ancianos. Hay doble propósito. Primero, poner en orden el ministerio de las iglesias y segundo, designar ancianos. Entonces vamos identificando cuál es el propósito. Y esto me sirve para que cuando yo estudie toda la carta, entender cuál era el propósito del autor, ¿no? ¿Por qué el autor está diciendo una u otra cosa más adelante? Porque su propósito era poner en orden a las iglesias. Así podemos encontrar, por ejemplo, pasajes donde dice, y Pablo dijo, callen las mujeres. Y si nosotros no entendemos todo el propósito de la carta, podemos decir, ya ves, la Biblia dice que callen las mujeres, nunca más hablen en la iglesia. Es porque no he entendido el propósito de esa carta, por qué se estaba dando esa carta, en qué contexto se estaba dando esa carta, ¿no? Entonces, me ayudan a entender eso, ¿no? Por ejemplo, en Tito vas a encontrar, por ejemplo, los requisitos de los obispos, de los ancianos. ¿Por qué? Porque el propósito de la carta, lo está diciendo el versículo 5, es designar, ¿qué cosa? Ancianos. Y por eso nos da los requisitos más adelante, en el capítulo 3, ¿no? Luego viene la enseñanza principal. La enseñanza principal también se puede dividir en ideas principales, ¿no? Entonces, y luego viene una conclusión, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el bosquejo de epístola. Es distinto al bosquejo sencillo que es de una poesía, ¿no? Luego viene el encuadre, que no lo vamos a hacer hoy, solamente eso lo vamos a hacer, es el desarrollo, ¿ya? Aquí tenemos una poesía, ya en la tarea número 2, tenemos una poesía, el Salmos 1, pueden ir al Salmos 1, tiene 6 versículos, y eso como ahorita mismo lo vamos a leer, y ustedes ahí en su lugar ven la página 27, y luego en la 28, en la primera parte, hay un espacio para el bosquejo. Nos vamos a dar 3 minutos, quizás es poco, para poder sacarle un tema y subdividirlo en 3 puntos, tal como ahí lo indica. ¿Qué tal? Entonces vamos al Salmos capítulo 1, que ustedes lo tienen ahí en la página 27. Le damos una leída, o quizás podría leerlo alguien en voz alta,
El resto lo seguimos desde nuestro manual, ¿les parece? ¿Sí? Y vamos identificando, primero, cuál es el tema de todo este Salmos, segundo, Amén. cuáles son los subtemas, ¿correcto? A ver, Sofía, ¿nos puedes apoyar con la lectura del Salmos, capítulo 1? Bien. Entonces vamos a escuchar Salmos capítulo 1. Ustedes lo tienen en la página 27, ¿sí? Listo. Dice, bienaventurado, bueno, el título, ¿no? El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bien. Le damos otra lectura más. Pueden ir Amén. ustedes identificando. Sí, dígame, hermano Luis. Ah, no, como decía, le damos una lectura más, yo le decía. Sí, le damos una lectura más. La idea, recuerden que el objetivo es identificarle un tema a todos esos 6 versículos y luego subdividirlo en 3 partes, ¿correcto? O quizás en tu análisis lo divides solo en 2, ¿no? Depende, a ver, quisiéramos ver. Vamos a darle otra leída ahí en sus lugares. Bien, ¿cómo vamos? A ver, vamos, seguimos analizando. Bien, hermanos.
A ver, ¿cómo vamos? Quizás podemos hacer las separaciones primero, ¿no? De qué versículo a qué versículo encuentran una idea, ¿no? Podría ser. Y a esa idea, ¿qué nombre le pondrías a esa idea, ¿no? O sea, un pensamiento, algo que resuma esa idea. Algún voluntario que ya haya culminado. Yo creo que Sí. eso ahí no, o no sé si no lo escuché yo, ¿no? Sí. No lo entendí. Yo entendí que, o sea, porque ahí nos da usted una señal, ¿no? Dice 1 BS, imagino que es el versículo, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ves es qué versículo, y al frente colocamos la idea de eso, ¿por qué estoy agrupando esos versículos, no? Y le pongo una idea. O sea, cuando dice 1.bs, Así es. tengo que poner de qué versículo a qué versículo. Así es, así es. Ah, ya, yo le había puesto un versículo y a ese versículo le estaba poniendo la idea del versículo. Pero puede ser uno. No. Ahora, puede ser un solo versículo, pueden ser 2 o 3. Ah, claro, dependiendo de la idea. No entendí. Sí, no entendí eso. Okay. Ya, ok. Pastor. Sí, hermano, vamos. Tengo la segunda parte más, ¿no? El bosquejo. Es la tarea, ¿no es cierto? El capítulo 2 en Romano. ¿Sí o no? Salmos 1. No, claro. No, ahí cuando nos da la tarea, ahorita es donde dice bosquejo, ¿no es cierto? Claro, sí. Ya. ¿Ya la puedo dar o todavía no? Claro, sí, ya ¿Sí? podemos ir avanzando con su idea. A ver, vamos viendo, ¿no? A ver, yo he puesto en el primero, dice versículo 1, 2 y 3. Y le pongo que la idea sería la recompensa de vivir en la voluntad de Dios. Ya. En el segundo pongo versículo 4 y 5, el destino de aquel que practica lo malo. Y 3, el versículo 6, elige recompensa o destino del malo. Discúlpeme, versículo en el 2, ¿qué puso? Del 4 al... Del 4 al 5. Al 5, ya. Ok. El destino de aquel que practica lo malo. Ok.
y el 6, Ya. yo puse elige, recompensa o el destino de aquel que practica lo malo. Ya. Bueno, ya, perfecto. Pastor, Sí, dime, Julio César. me corrige ahí. Yo Ya. puse ¿Lo del 1 al corrijo? 2 sin correa. Ya, Yo puse del dime. versículo del 1 al 2 la obediencia a la palabra. El versículo 3 me muestra los resultados de la obediencia. Solo el 3, ya. El 3. Y puse el 4, el 5 y el 6, puse el juicio del Señor sobre la desobediencia. Ya. Ok. Vamos, ¿alguien más? Y vemos si hay diferencias, Yo, ¿no? pastor. Vamos, Miguel. A ver. Bueno, yo he hecho desde el tema. Pero solamente es el bosquejo, ¿no? Claro, solo el bosquejo. Ya, listo. Yo he puesto en el 1, el versículo 1 y 2, bienaventurado el que sigue el consejo de Dios. Ya. Del 2, he puesto del 3 al 4, el fruto de cuál consejo sigues. Ya. Y el 5 y el 6, a Dios no podemos ocultarle nada. Ya. El 3, el 5 y el 6. Sí, Yo he sí. puesto otro. Ahora, Ya, yo he puesto. Yo puedo sustentar, yo puedo sustentar. No, del 1 al 2 yo he puesto características del justo. Ya, 1 y 2. Del 3 al 4 he puesto consecuencias del justo y de los pecadores. Y en el del 5 al 6, juicio de Dios. Listo. Ya. A ver, Miguel, ¿estaba la mano levantada o es que se quedó? Se quedó, ¿no? No, eso se quedó hace rato, como no vio. Ya, ok. Bien, hermanos, para hacerla corta, ¿qué hacemos aquí? Mira, hay mucha, ¿cómo se dice? Yo también. Variedad. Alexander ya dijo de 1 al 6, uno solo, dice un solo tema. Vamos, Alexander, vamos, por el tema del tiempo, a lo rápido nada más. Yo le puse de título, la palabra de Dios es vida. Ya, el título lo vemos luego, vamos con el versículo. El versículo 1 al 3 le puse, la guía del Señor es vida para el hombre. Del 4 ¿Cómo? al 6, del De versículo 1 al 3, ¿no? Del 1 al 3, la guía del Señor es vida para el hombre. Ya. Del 4 al 6 puse consecuencias de no aceptar la guía del Señor. En 2 nada más lo has hecho. ¿No? De 1 al 3 y de 4 al 6. Sí. Si tú eres rápido. Muy bien. Bien, hermanos, a ver, vamos. En realidad acá requiere un poco más de análisis. ¿Qué tal si lo dejamos para la próxima? Porque ya estamos a 10 minutos, pero lógicamente quizás no vamos a coincidir en todo, pero hay algunos de ustedes que sí se han salido totalmente por así decirlo, de la idea, ¿no? Solamente decirle que hay que considerar bastante la idea, las palabras repetidas y también a lo que se le conoce ¿cómo se llama? Los conectores, los conectores, ¿no? Estas palabras como, sino que, será, no así, por tanto. Entonces, esas palabras muchas veces indican separación, ¿no? Separación de ideas o continuación de ideas. La palabra sino que está uniendo dos ideas, ¿correcto? De tal manera que yo no puedo separar la una del versículo 1 y el versículo 2, porque básicamente me está hablando lo mismo al decir sino que, ¿no? Sino que, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando me habla por tanto, ya está cambiando, ¿no? Por tanto. Aunque está uniendo, digo, el verso 4 con el 5, ¿no? Entonces,
Y cuando vemos el 6, cuando dice, ¿por qué Jehová? Entonces, ¿por qué? Es como una conclusión, ¿no? Entonces, esas cositas hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿correcto? Entonces, por cuestión de tiempo, esto va a quedar como tarea justamente, pero no solo esto, ¿ya? Entonces lo vamos a ver con calma, yo lo veo porque no, tampoco quisiera hacerlo a la corrida, ¿no? Vamos a, también que quede como tarea, no el de la epístola todavía no, sino que hay aquí un bosquejo, si no me equivoco, déjenme ver mis apuntes, la página 68A, márquenlo, ahí hay otra poesía, en el 68A encontramos otra poesía. Entonces, la próxima clase vamos a bosquejear ambos, ¿ya? Pero de por sí me mandas la foto de tu bosquejo, tanto de este que hemos hecho, de la página, ¿cuánto es? La que hemos hecho ahorita es 28, ¿no? Me mandan ustedes la foto de su bosquejo con el nombre de la idea y con el tema, ¿no? Y lo mismo con el de la página, que acabo de decirles, creo, 68, ¿no? La página 68, si tú buscas, página 68, a ver, no, antes de 68, entonces vamos a ver, 60 y, tareas opcionales, 68, no, profético. Me da un instante, lo ubico para que no quede suelto esta idea de acá. A ver, 68. Es una poesía, búsquenlo por ahí, porfa, 68. A ver, yo lo tengo aquí en mis apuntos como 68 o 70. A ver, un ratito. 6-7, Filemón, no. Antes del 6-7, antes del 6-7. Entonces, qué raro, creo. Ya hemos hecho, ¿no? Las preguntas inductivas. Correcto, entonces el otro es Filemón y después de eso viene... ¿El 70 no puede ser? 70. Porque tiene más o menos el mismo... Isaías 50. Es un ejemplo. No, este es profeta. Ah, ¿por lo que profecía? Sí. 3-7 okay. Me parece que es. 3-7. Disculpas, ya. Es una poesía también, idéntica, donde hay que hacerle... Ya, página 37. A ver, ubíquense todos, mis disculpas. Se me ha traspapelado todo. ¿Hija? Sí, es un salmo. Es el Salmo 139. Ya, ese. Pero solamente hay que hacerle el bosquejo. Correcto, solo el bosquejo. El encuadre vamos a hacer ya la siguiente clase, pero entonces hay que hacer el bosquejo del Salmo 139 y del Salmos 1, que hemos hecho hoy, ¿no? Pero con su sustento, ¿no? Pero tengan en cuenta, quizás algunos que quieren modificar sus respuestas, esas palabras, ¿no? Sino que, será, por tanto, esas cositas hay que tenerla en cuenta y quizás darnos un tiempo más de lectura. Entonces, tanto el Salmos 1 como el Salmos 139 hay que hacerle su bosquejo, ¿correcto? Y no le pongan tipo de paralelismo porque eso vamos a afianzar la próxima semana qué significa tipo de paralelismo. Bien, hermanos, la hora ha quedado corta, en realidad ya estamos a minutos de comenzar nuestro servicio. Muchas gracias por su participación. Vamos a terminar orando, pues, ¿sí? Entonces vamos a terminar orando este tiempo y luego nos conectamos dentro de 5 minutos a nuestro servicio. Muy bien, hermano Luis, ¿nos puede despedir en oración?